Cordial saludo. En esta oportunidad les vamos a compartir la nueva utilidad de contabilidad. La vamos a encontrar en la parte superior a mano derecha. Dentro de la contabilidad tenemos cuatro utilidades que son los maestros, toda la parametrización, los movimientos, los ingresos manuales, el plano, que es la contabilización automatizada y los recursos. Importante que la empresa para la contabilidad se crea desde la información que tenemos en maestros sucursales, en la razón social, tipo de documento y número de documento, para que allí conservemos la información de acuerdo al rol. Dentro de los maestros tenemos inicialmente las cuentas POC, que son todas las cuentas contables. Allí tenemos el listado sugerido. Ustedes pueden cargar adicional a través del archivo en Excel. Descargamos el plano, diligencian la información y posteriormente se carga para ir alimentando el listado. Desde la parte superior pueden hacer búsqueda y desde aquí podemos descargar. Importante para la contabilización de las compras o de las cuentas por pagar, se debe de ingresar a la cuenta contable final desde las acciones y editar, asignarle que es una cuenta de gasto manual para poderlo llevar a la contabilidad. Vamos a hacer posteriormente un ejemplo, entonces vamos a guardar. Posterior tenemos los centros de costos. Aquí es determinar los centros de costos que tengan y si no manejan centros de costos, debe de haber mínimo uno para poder hacer el proceso contable. Igualmente, desde arriba puedo hacer la búsqueda, puedo hacer descargas. Desde aquí se agrega uno a uno cada concepto y también lo puedo cargar desde un archivo en Excel. Tenemos las líneas contables que determinan cómo se contabilizan las líneas de los productos. Si contabilizan, perdón, sus productos de una única manera, entonces pueden utilizar una línea única de productos. Si por el contrario sus productos los contabilizan diferentes, entonces aquí debe de haber una línea para cada uno de ellos. Al crearlo desde agregar o en las acciones editar, damos una línea que es un consecutivo, asignamos una descripción y vamos a tener este listado de tipos de cuentas. Al frente de cada uno de ellos asignamos la cuenta contable que se utiliza para esa línea de productos. Si de pronto en este listado identifican alguno que les hace falta, por favor nos indican para agregar. Y si alguna de ellas no se utiliza, entonces puede permanecer en blanco. Es aquí si de pronto utilizan cuentas diferentes. Y aquí vamos a pasar a la parte de los productos. Esta parte no es para cargar el inventario, es solamente para poder diferenciar los productos de esas líneas de productos. Entonces, si tenemos una línea única de productos, no es necesario acá crear nada. Pero si tenemos varias líneas de productos, entonces es necesario crear los productos. Creamos el producto y simplemente indicamos a qué línea de producto pertenece. Lo creamos desde la parte inferior, agregar. Posteriormente, las naturalezas lo que hace es agrupar las cuentas contables y asignar cuál es la naturaleza. Entonces, dependiendo de los tipos de cuenta elegidos en las líneas de producto, entonces yo especifico ese tipo de cuenta si pertenece al debe o al débito o al haber o al crédito o si no aplica. Posteriormente vamos a los comprobantes contables. Este listado es sugerido, no lo debemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es renombrarlo o agregar adicionales en caso de que lo requiera. Desde la parte final lo agrego o en las acciones editamos y lo que hacemos es especificar a ese grupo de naturalezas a cual corresponde. Vamos a las formas de pago. Aquí simplemente están listadas las que manejamos para el proceso de las ventas. Y aquí lo que podemos hacer es asignar el estado y asignar la cuenta contable que le corresponde. Finalmente, los terceros se alimentan desde lo que creamos desde maestros, otros maestros, proveedores. Podemos hacer la búsqueda por el número de documento o por el nombre. Desde aquí también podemos agregar. Importante que lo que agregamos desde proveedores se visualiza en esta parte de los terceros, pero lo que agregamos desde aquí no se va a alimentar en la parte de los proveedores. Entonces, les sugerimos que siempre se creen desde los proveedores.
Listo. Una vez parametrizado, entonces empezamos con los movimientos. Desde aquí podemos cargar en Excel movimientos antiguos a nuevos y saldos iniciales. Lo que hacemos es descargar el, el plano de Excel, diligenciamos y posterior, cuando lo vayamos a cargar, seleccionamos qué tipo de archivo es el que vamos a cargar y lo seleccionamos y le damos. Y finalizamos con cargar. Al cargar, entonces van a encontrar el listado de los movimientos que van creados. O desde la parte inferior podemos agregar uno a uno. Le vamos a dar en el botón agregar, seleccionamos la cuenta contable, cuál es el centro de costos, cuál es el comprobante al que corresponde ese número de comprobante, buscamos el tercero a partir de 3 caracteres y asignamos el valor, si está en el débito o en el crédito. Inicialmente los dos campos se encuentran habilitados para digitar, pero inmediatamente digitamos en uno de ellos, el otro queda bloqueado y vamos a agregar. Al momento que vamos agregando, lo vamos viendo aquí listado. Importante que vayamos grabando para evitar que se pierda la información. Recordemos que el sistema depende 100% del Internet. Desde la parte superior podemos hacer búsquedas de cualquier transacción. Desde el panel tenemos la contabilización automática. Lo que tenemos actualmente automático quiere decir que se alimenta desde los procesos diarios. Son todas las ventas para los facturadores electrónicos, las facturas electrónicas, los abonos que son los recibos, las entradas de inventario desde el crear artículo o desde el ingreso de mercancía, las salidas de inventario desde las ventas, las notas crédito, la causación de cuentas por pagar, lo que ingresamos desde las cuentas por pagar, y los abonos a cuentas por pagar, que serían los egresos. Entonces, inicialmente yo voy a hacer la búsqueda del mes que requiero contabilizar. Entonces le voy a asignar aquí año, mes y le doy buscar. Él lo que hace es identificar la cantidad de movimientos que hay para cada uno de ellos. Inicialmente vamos a encontrar el mes cerrado. Quiere decir que requerimos abrirlo. Y vamos a hacer un ejemplo, si fuéramos a contabilizar, es solamente dándole clic a contabilizar pendientes, pero entonces aquí vamos a encontrar novedades cuando no permita contabilizar. Podemos darle clic y podemos encontrar que me lista lo que pretendo contabilizar, pero me está indicando que el periodo está cerrado, por lo cual no es posible. Entonces siempre debo de abrir el mes. Una vez abierto el mes, le doy contabilizar pendientes y lo ideal siempre es que la barra me llegue al 100%. El detalle me está indicando cuáles son esos movimientos o esos documentos que se requieren contabilizar y su estado. Y al final debemos encontrar alguna novedad en caso de no haber contabilizado al 100% cada uno de los documentos. Finalmente, cerramos el mes en el momento que lo consideren, ya se pueden contabilizar en el periodo que consideren o que lo manejan, si es semanal o mensual o diario. Finalmente vamos a encontrar los reportes. En los reportes tenemos unas consultas y unos reportes que únicamente traerán la información que hayamos contabilizado desde los movimientos o desde el panel. Para aquí un ejemplo, vamos a encontrar entonces siempre la compañía. En caso de que hayan varias sucursales, seleccionamos, recordemos que es la información que hay por maestros sucursales, elegimos el año, el mes podemos hacer un rango de meses, o si es el mismo mes, lo seleccionamos en los dos campos, y también podemos hacer un rango de cuentas contables o hacer la selección general y le damos buscar. Vamos a ir un momentico a las cuentas por pagar para hacer el ejemplo de cómo se van a ir contabilizando de manera automatizada. Voy a tomar aquí este ejemplo de esta cuenta que le asignamos que es un gasto manual. Las cuentas por pagar se manejan desde mensuales, cuentas por pagar. Cuando le doy adicionar la cuenta por pagar, yo puedo elegir un proveedor, una aseguradora o un cliente, asigno un número de factura, le indico un valor, puedo asignar una fecha, le puedo poner un detalle
y debo de seleccionar a qué tipo de gasto corresponde de acuerdo a las cuentas contables que yo le asigné que van para gasto manual. Aquí debo de hacer una digitación de mínimo unos 2 o 3 caracteres para poderlo encontrar y hago la selección y le voy a dar guardar. Entonces, aquí ya está en el listado. Simplemente crear la cuenta por pagar ya me permite que me liste dentro de la causación de las cuentas por pagar. Pero cuando yo le voy a realizar el pago, es decir, hago pago de esa cuenta por pagar, esto me indica es en caso de que yo le haya indicado que tiene IVA, entonces selecciono a qué IVA corresponde. En el momento que yo ya hago el pago, voy a indicarle que lo voy a incluir en los gastos del día. Entonces, en este momento que ya me genera un egreso, entonces es cuando yo ya lo encuentro dentro del panel en los abonos cuentas por pagar. Solamente con crear la cuenta por pagar me suma la causación, pero cuando lo pago y me crea un egreso, suma a los abonos cuentas por pagar. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, acompañarlos en el proceso para que esta nueva utilidad satisfaga las necesidades. Muchas gracias.